Hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida, como siempre, a las pantallas del mostrador, esta vez para comentar y analizar la política internacional, con quien ustedes ya están viendo en pantalla, Pablo Cabrera, consejero del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica y también ex embajador en China, Rusia y otros países. Pablo, ¿cómo estás? Muchas gracias, como siempre, por este contacto con el mostrador, con nuestra audiencia, para hacer una bajada más concreta de lo que está pasando en el mundo. Hola Francisca, encantado de estar. Gracias por la invitación. Oye, bueno, hablemos un poco de cómo están las cosas en el mapa de la geopolítica mundial. En particular, nosotros ya lo conversamos previamente, está bastante interesante lo que está sucediendo con China, su estrategia para reposicionarse en el mundo post-COVID-19, también luego de las conclusiones de este Congreso del Partido Comunista del año pasado, el liderazgo del presidente Xi Jinping. Partamos por ahí, en términos generales, aquellos factores que a ti te parezcan más interesantes de poner sobre la mesa para empezar a hacer las bajadas. Me gustaría así ponerte un punto, a lo mejor para partir, que tiene que ver con todo este impulso diplomático que hemos visto en el último tiempo por parte del presidente de China, quien se ha reunido con varios líderes mundiales, con Lula da Silva, el presidente de Brasil, también con el presidente Macron de Francia, y con toda esta lógica, ¿no?, de reordenamiento a propósito de la guerra entre Ucrania y Rusia. Mira, efectivamente, como tú dices, la pandemia y la guerra con Rusia cambió un poco el mapa geopolítico mundial y, por cierto, ha traído consecuencias para la economía en el mundo. Alta inflación, dificultad de obtener alimentos, recesión o amenazas de recesión importantes. Y la época de oro de la relación con China como que terminó. Eh, Todos estos hechos han contribuido, además, el apoyo tácito entendido de China a Rusia en esta confrontación con Ucrania. Ya no más un país, dos sistemas después de lo que significó la situación de Hong Kong, a los ojos de la opinión pública, estoy hablando de una gran parte de la opinión pública. Las acusaciones por derechos humanos en la provincia de Xinjiang y, y, la no cooperación que ha tenido en los temas de COVID y también en el lenguaje que ha usado más bien confrontacional por los temas de Taiwán en el Asia-Pacífico. Esto tiene como contrapartida también la acción de los Estados Unidos al inicio, que de una política de cooperación con China pasa a una política de enfrentamiento o de contención, transformándolo en un enemigo o adversario sistémico, según la ocasión como lo llamen. En ese contexto emerge la figura de nuevo de Xi Jinping como el líder absoluto de China, con un cambio importante en la nomenclatura de cómo se ejercía el poder en China en cuanto al tiempo que cada presidente tenía en el manejo de la político y administrativo del país. Entonces se presenta casi como una alternativa al proyecto que ha representado tradicionalmente Occidente, ¿no? Es una alternativa, son dos proyectos diferentes. Y esto ha tenido correlato también en lo político, donde pareciera ser que hay un enfrentamiento entre lo que es la vigencia de la democracia representativa como fórmula de gobierno y un gobierno autoritario, en este caso el mandarinato chino. O sea, se produce una rivalidad entre Beijing y Washington que se va ampliando hacia otros sectores del acontecer mundial, pero dado que la guerra se ha transformado en algo muy largo, ha traído muchas consecuencias en la conducción política y económica de los países, se advierte que han salido algunas eh, manifestaciones de algunos países en cuanto a que convendría un poco destrabar el tema político del tema económico, ¿no? Porque le estaba trayendo muchas consecuencias negativas al desarrollo de algunos países. Y China, por su lado, se posiciona como una potencia global. Y antes que llegue a un punto de no retorno en esta escalada de confrontación, han habido ejercicios diplomáticos importantes. China se
ha comenzado nueva era de Xi Jinping, acercando a dos rivales tradicionales en el mundo, que eran Irán y Arabia Saudita, proponiéndose como un país que es capaz de sentar en la mesa de negociaciones a rivales. Y ahora ha proyectado o ha presentado más bien un plan de paz para Rusia y Ucrania. Si bien es cierto, no se conocen sus términos, pero en lo general es como una suerte de crear un club de paz al margen de los Estados Unidos, para poder sentar en la mesa de negociaciones a las dos partes. Un plan de paz que no es muy conocido, pero que tampoco ha sido muy bien recibido, aparte de algunos países en especial, que miran con buena voluntad que se hable de paz y no tanto de enfrentamiento. Pero la discusión es que esto no se transforme en un protagonismo personal y se transforme en un programa verdadero y no tenga tantas contradicciones como efectivamente tiene, porque hemos visto que el orden internacional ha sido alterado por parte de uno de los miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que a su vez es miembro de los BRICS, donde está China también y está Brasil, que han tenido también iniciativas comunes recientemente de cara a la guerra de Ucrania. Entonces, esta potencia global de China, que ha cambiado el pragmatismo por la estrategia, ¿no? Por un plan estratégico de mayor audacia en los foros internacionales, que tiende a moldear el mundo de acuerdo a sus intereses. O sea, una alternativa en lo que se refiere al ordenamiento financiero internacional y una alternativa a lo que se refiere al gobierno mundial, a la agenda global. Y como decía antes, ojalá antes de un punto de no retorno, que signifique que entremos en un enfrentamiento mayor a mayor escala. ¿Qué tanto está calando en este sentido la estrategia china que está implementando Xi Jinping? Por ejemplo, pensando en la autonomía estratégica de la Unión Europea. ¿Cómo se plantean desde la Unión Europea ante lo que está sucediendo? Lo digo a propósito del encuentro que tuvo el presidente Macron con Xi Jinping. Llamó la atención en función de este tema y de lo que está pasando con Rusia y Ucrania y la hegemonía estadounidense al respecto. Yo creo que China y la Unión Europea se necesitan. Son dos bloques importantes. Podemos decir, China es una civilización en sí misma. Ellos se ven como una civilización. Y de hecho han lanzado este programa que se llama de desarrollo global, seguridad global y otro de civilización global. O sea que entra el tema de la cultura a tallar a la hora del diseño de la nueva agenda mundial, que ellos la entienden que ha sido diseñada solo por Occidente y en particular por los Estados Unidos, y buscan una alternativa a los organismos financieros. Pero en esta recíproca necesidad de uno con otro, habían avanzado bastante los dos países en cuanto a en cuanto a suscribir un convenio de inversiones, de cómo podían las inversiones chinas tener una metodología en la Unión Europea, y por fricciones dadas por la guerra y por las sanciones que se le han impuesto a Rusia y la amistad que existe en Rusia con China de no haberse pronunciado en contra de Rusia para la guerra, surgieron muchas aprensiones en Europa, en algunos países de Europa, porque hoy día se ve que no están todos de común acuerdo en cuanto a enfrentar esta situación con China. Pero como la guerra se ha alargado, la situación económica es complicada y cada uno está mirando su propia situación de recesión económica, ¿no? Y ha empezado a tratar de reconfigurar esta relación, de separar un poco, desacoplar un poco el tema de la guerra con el tema de la relación económica comercial con China, con el objeto de mantener las líneas de desarrollo y las cadenas de abastecimiento en Europa, y también China frente a un mercado como es el mercado europeo. Y así fue el presidente de Francia, fue el primer ministro, el presidente del gobierno de Alemania, de España, y ha ido la comisaria de la Unión Europea, y ahora irá el jefe de política exterior de la Unión Europea, y así sucesivamente, y también el presidente de Brasil, que ha hecho unas declaraciones bastante
que han sacado bastante roncha en Occidente y en los países más involucrados en la guerra de Ucrania. Entonces, estamos viendo una China que sigue con un interés de rediseño de un orden internacional multipolar, donde ha dejado a los ojos de muchos atrás su neutralidad, porque no ha tomado partido de condenar abiertamente la invasión de Rusia en Ucrania, y obviamente que trata ellos de buscar ahora una negociación, una mesa de negociaciones con el objeto de, a través de la palabra paz, que estaba bastante, aparte de, se había olvidado un poco en el léxico a raíz de la guerra, sino que se hablaba más de derrota y de ganancia, o de vencer y derrotar. Hoy día la palabra paz, que puede ser muy atractiva, pero como te decía al inicio, también tiene que ser muy cuidadosa en su análisis, y los países de aproximarse a ella, porque en la impronta de los países, uno no tiene solo que parecer, el César no solo tiene que parecer la mujer del César, sino que tiene que serlo y parecerlo, las dos cosas. Y creo que la palabra paz, en este caso, hay que tomar en cuenta que ha sido Rusia la que ha violado el derecho internacional y ha invadido a otro país. Ahí hay una sorpresa de que China no reaccione cuando su principal objetivo de su política es la unidad y la integración territorial y la unidad territorial de su país. ¿Qué tan relevantes son las mediciones de fuerza respecto a Taiwán? Y aprovechando que te tenemos conectado, cuéntanos un poco, explícanos un poquito el simbolismo de Taiwán en todo esto que estamos conversando. Bueno, el año 91, los Estados Unidos y la República Popular China establecieron relaciones diplomáticas. Y eso significó que el año 71, ¿no? No 91, bueno, no importa. Sí, significó que rompieran relaciones con Taiwán. Pero Estados Unidos no abandonó una alianza militar con Taiwán. Si bien es cierto, congeló las entregas de material bélico o militar de avanzada a Taiwán, pero si bien es cierto, mantuvo su alianza a través de un memorándum de entendimiento de tener algún tipo de relación con Taiwán. Pero esto estaba inserto en una política de cooperación con China. Y hay que recordar que durante mucho tiempo, incluidos nuestros países, hablamos de que el siglo XXI era el siglo del Océano Pacífico. Y China empezó en una competencia interesante, comercial, estratégica, con Estados Unidos. Ellos no buscaban la hegemonía. Y al final del siglo pasado, los Estados Unidos, mirando un poco lo que significaba cómo Rusia se desplegaba en el océano, cómo China se desplegaba en el Océano Pacífico, hizo algunas movidas estratégicas y tácticas que sacó una división militar de Europa y la trasladó a Adelaida, en Australia, con el objeto de ir balanceando un tema y dándole fuerza y forma a su política de shifting into the Pacific, moverse hacia el Pacífico, cambiar al Pacífico. Y esa política de cuando obviamente que ha tenido muchas alternativas y muchas escaramuzas. Entonces Taiwán ya no solo cambió de gobierno, un gobierno que tenía muy buenas relaciones con la República Popular China, un gobierno que pensaba y que en la medida que fuera pacífico podían algún día integrarse de nuevo a la República Popular China. Hubo un cambio de gobierno drástico en el cual el gobierno de Taiwán actual es un gobierno independencista. Entonces, esto ha cambiado el mapa de esa área, y Taiwán se ha transformado en un punto neurálgico en lo que se refiere al salto tecnológico de China y de los Estados Unidos. Entonces se ha transformado en una competencia comercial, económica, en un adversario estratégico, y ahora en un adversario estratégico sistémico que tiene mucho que ver no solo con el mapa geopolítico y las áreas de influencia que puede tener,
sino que con el salto tecnológico en el mundo y en lo que se refiere a la provisión de los elementos necesarios para ello. Entonces, Estados Unidos de alguna manera también ha ido moviendo su posición. Si bien es cierto, sigue teniendo relaciones diplomáticas con la República Popular China, ha incrementado con este nuevo gobierno de Taipei, ha implementado su ayuda militar, lo cual ha producido un escozor grande en China, que ha retaliado con, ¿cómo se dice?, con demandas propias de ellos en cuanto al mar interior de la China, pretensiones en el mar interior de la China. O sea, estamos en una situación muy líquida donde pasar de amigo a enemigo se pasa muy rápido. Entonces hay que buscar una manera de tener una cooperación más de que una contención, o de no escalar las diferencias, sino que también más bien desescalar con el objeto de buscar un punto de unión que pueda permitir seguir caminos de cooperación, aunque sean básicos. Pero esto se ha llevado al tema ideológico. Estados Unidos está muy marcado por lo que fue la época de Trump, la America First. Ahora puede ser, Brasil ha dicho lo mismo que dijo en un momento, ha dicho Brasil está de vuelta, lo mismo que dijo el presidente Biden. Entonces creo que estamos en este punto líquido que ojalá no sea de no retorno, donde estamos buscando que algunos quieren seguir siendo productores y fabricantes de sus propias mercancías, el Made in Europe, el Made in China, el Made in Brasil, el Made in Japan. O sea, empieza a tomar cuerpo de nuevo. Este es un ciclo que no sabemos si termina un ciclo o empieza un ciclo. Algunos dicen que terminó el ciclo de la democracia representativa, al menos. No creo que el de la democracia. Otros dicen que ha terminado el ciclo de la globalización para entrar en una desglobalización, y otros dicen que comienza una nueva guerra fría. Yo creo que hay que buscar un término medio con el objeto de entender cuál es la base cultural que existe, cuáles son las prioridades geoestratégicas de los países. Ya lo esbozaste tú en tus respuestas anteriores, pero cuéntanos un poquito en qué están las cosas con Brasil. Sabemos que Xi Jinping se encontró con Lula da Silva, hubieron acusaciones cruzadas, habló la Casa Blanca contra el presidente brasileño diciendo que repite como un loro la propaganda rusa y china a propósito de acusar a Estados Unidos por alentar la guerra de Rusia a Ucrania. ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué tanto puede influir esto o no en el posicionamiento brasileño como un gigante de América Latina ante estos ojos de Estados Unidos y China? Yo creo que Brasil hace mucho tiempo que tiene algunas pretensiones de ser miembro del Consejo de Seguridad, miembro permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Es un país que es muy populoso, que es uno de los pulmones del planeta, con la Amazonía. O sea, tiene características de ser una gran potencia, o pretensiones también de ser una gran potencia, porque del dicho al hecho hay que trabajar mucho. Durante la época del gobierno anterior, Brasil se retiró del escenario incluso latinoamericano y mundial, tuvo muchas contradicciones. Por eso cuando ahora el presidente Lula dice Brasil is back, está vuelto, hemos vuelto, ¿cómo busca un protagonismo? ¿Cómo busca que lo miren? Bueno, y las oportunidades que tiene no son muchas, porque no ha llegado al gobierno en coalición, no llegó con el partido de los trabajadores solo, como era antes, que tenía un margen de maniobra bastante grande para interpretar políticas de acuerdo a su programa, ¿no? Y Brasil está buscando un protagonismo que le dé satisfacción a su programa de reindustrialización. ¿Y de dónde saca los fondos para esto? Yo creo que un gran socio puede ser China. Hoy día, el que provee fondos, mayormente, cuando además están en guerra en otro lado, es difícil obtener provisión de fondos o abrir nuevos mercados o abrir en otros lugares cuando se está enfrentando una situación comercial y económica muy, muy difícil. Entonces aquí hay que mirar también un poco la política interna de Brasil de cara a su protagonismo exterior. A lo mejor no han sido muy felices las declaraciones en cuanto a no
no dejarse en neutralidad su posición. Yo creo que sería mucho más potente si a través de una posición neutral, de poner en el mismo, de poner a Rusia en la posición que verdaderamente debe estar. Rusia fue la que intervino y agredió y violó el derecho internacional. Pero la palabra paz, obviamente que matiza y mitiga estas cosas, pero no lo suficiente. Entonces creo que Brasil ha buscado un acercamiento económico-comercial que le permita fortalecer y respaldar su política de industrialización, que está en el programa de Lula, y ha encontrado un socio importante que es China. Vamos a ver la evolución de los acontecimientos. Brasil tiene una relación con Estados Unidos tradicional, ha tenido algunos baches, algunas dificultades en el pasado, el mismo gobierno de Lula, pero cuando era solo el Partido de los Trabajadores. No creo que vaya a ser un desencuentro que produzca que Brasil vaya a entrar en otra alianza distinta a la alianza occidental. Brasil es tributario de Occidente y tributario del Atlántico. Es un país ubicado en el Atlántico, país grande. Entonces, creo que puede cumplir una función, pero como tiene una capacidad instalada para cumplirla, tiene una diplomacia estructurada. No muchos países tienen una diplomacia estructurada. Vamos a ver si esa diplomacia estructurada está detrás de estas dos personas que están impulsando este nuevo rumbo, en este momento que puede ser un rumbo temporal, focalizado en una situación que va a ser superada. Yo supongo que la guerra terminará, bueno, terminará algún día, puede terminar en 10 años, en 5 años, en 2 años, pero la mesa de negociaciones o el alto el fuego van a permitir un reordenamiento de nuevo de cuáles son las prioridades de los países. Y yo creo que Europa, como empezamos la discusión, está en eso de cara a China, Brasil está en eso, quizás con otro matiz, y nosotros estamos inmersos en esta situación que ojalá con políticas independientes y de acuerdo a nuestra fortaleza de nuestra política exterior y nuestra tradición, podamos manejarnos bien, porque también somos tributarios de la agenda occidental, pero somos un país del Pacífico y que nos rinde muchas cosas favorables a nuestra posición estratégica en el Océano Pacífico. Bueno, vamos a ver cómo sigue el curso de las cosas y cómo se siguen moviendo las piezas en la geopolítica mundial. Pablo Cabrera, muchas gracias nuevamente por esta conversación con la audiencia del Mostrador y nos estaremos encontrando, por supuesto, en una próxima oportunidad para seguir profundizando temas internacionales. Muchas gracias. Gracias a ti, muchas gracias, Francisca. Adiós.